la misa, ¿no? Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos a esta Embajada de Asturias en Madrid. Es la casa de todos los asturianos y amigos de Asturias en esta capital, de manera que están en su casa. Hoy se entrega, según figura en la programación, a don Fernando Olivier González Pumariega, un retrato realizado por el pintor Fernando Fuello. Las intervenciones correrán a cargo de don Alberto Tirador, alcalde de Illas, a mi izquierda, don Saúl Fernández, periodista de la Nueva España, en el extremo de la derecha, también a cargo de don Fernando Fuello, pintor, y el propio Fernando Olivier. Únicamente quiero recordar que don Fernando Olivier es hijo adoptivo de Illas y fue embajador en Paraguay, Colombia, Bélgica, Yugoslavia y Polonia. Este centro asturiano de Madrid, en línea con lo expresado por el propio señor Olivier, al referirse a la diplomacia en su conjunto, recuerda el carácter apolítico de este centro asturiano de Madrid, en un sentido partidista, porque en un sentido aristotélico, claro que somos políticos, somos sociales, somos convivenciales, somos comunitarios con un gran compromiso sociocultural y somos patrióticos, que además figura así en los estatutos que he podido revisar, naturalmente. Le felicitamos, señor Olivier, por este regalo que recibe, sin duda un reconocimiento por su destacada, por su brillante labor diplomática, por su buen hacer. Y damos las gracias especialmente también a las personas que nos acompañan, por supuesto, entre los que hay muchos familiares del señor Olivier y también amigos de la casa, miembros de la Junta Directiva, está el presidente adjunto, está el padre Ceferino, a quien me referiré. Damos las gracias singularmente a don Alberto Tirador, amigo personal e institucional. Gracias, Alberto, por elegirnos, gran colaborador de la casa, que pronunció, entre otras colaboraciones que ha tenido muy grandes con nosotros, un magnífico pregón en septiembre de 2012, con motivo del Día de Asturias y la festividad de la Virgen de Covadonga. Este pregón está disponible para todos en nuestra página web, una página que ayer nos felicitaban por ella, desde un departamento de comunicación de otras empresas asturianas o vinculadas a Asturias, y que lo hacemos con mucha modestia y mucho cariño. Pues ahí está también memoria viva de esta casa, de la que se halla ese pregón, digo, de Alberto Tirador. En ese pregón, Alberto decía entonces que los vínculos entre el centro asturiano de Madrid e Illas se entrelazaron y fortalecieron gracias a una de esas personas que tejen redes de unión entre las gentes, que con la solidaridad por bandera crean lazos de amistad difíciles de romper, pues están tejidos con una gran dosis de amistad y generosidad. Se refería, no podía ser de otro modo, a nuestro común amigo el padre Ceferino, que aquí estuvo vinculado a esta casa más de 20 años, y que es ahora, ejerce como párroco en el concejo de Illas. Muchas gracias, Ceferino, es siempre un placer enorme, un gran honor contar con tu presencia. Ya sabes que a pesar de la distancia, a todo el concejo de Illas y a ti, por supuesto, os tenemos siempre presentes. De manera que, gracias al concejo de Illas, a su alcalde y a todos los que nos acompañan en la mesa, por supuesto, y en este salón, el concejo de Illas se distingue por su paisaje, por su espacio natural, cómo no, por su paisanaje, un concejo que este centro lleva en su corazón. Muchas gracias. Tiene la palabra don Alberto Tirador. Muchas gracias, Valentín. Gracias por la generosidad y por la acogida del centro asturiano. Cuando inicialmente pensábamos desarrollar este acto en Illas, era el deseo, pero bueno, por las dificultades que surgieron, evidentemente no había otro lugar para hacerlo que no fuera el centro asturiano. Simplemente una llamada y evidentemente estas puertas siempre abiertas para todos los asturianos. Y esta es la Casa de Asturias
y la Casa de Illas también en Madrid, y así nos sentimos, así que de verdad que muchas gracias por vuestra acogida, Valentín, muchas gracias. Esta idea surge, y volvemos a hablar de Ceferino, de nuestro amigo Ceferino, pues lo nombramos también hijo adoptivo de Illas hace muy poquito, es muy reciente, así como Fernando Olivier, hijo adoptivo desde los años 80. Ceferino fue pues más reciente. Tenemos dos, tampoco tenemos muchos, no somos muy pródigos, pero sí que creo que somos exigentes con los hijos adoptivos que tenemos, y en este caso hoy nos apetecía que estuviera Ceferino acompañando a Fernando Olivier. Ya tuvimos ocasión en Calavero también de charlar una tarde animadamente los tres. También estaba Saúl, el periodista que nos acompaña hoy, en una charla animada en Calavero. Pues a raíz del nombramiento de Ceferino como hijo adoptivo, pues el detalle que tuvimos con Ceferino pues fue un retrato que pintó quien está a mi izquierda, el pintor Fernando Fuello. Y claro, no podía ser menos. Queríamos también que Fernando Olivier tuviera un retrato también. Y además con una doble intención. Esos retratos ya están colgados en el salón de plenos del Ayuntamiento de Illas, tanto el de Olivier como el de Ceferino. Y evidentemente ellos tienen los originales. Ceferino ya tiene el suyo, y queríamos hacer entrega también, y lo vamos a hacer en el día de hoy, a Fernando Olivier de su retrato. Fue difícil porque, en primer lugar, pues yo hablé con Fernando Fuello. Es complicado a veces el que los artistas lograr que busquen un hueco, bueno, es todo complicado. Fernando Fuello es un pintor que además no le gusta pintar a través de los retratos, él le gusta captar, como dice, la esencia de las cosas, de las personas. Y en este caso fue complicado. Quisimos pues buscar algún viaje de Fernando a Asturias, se nos complicó. Y tuvimos que buscar cómplices, fotos. Ahí jugó un papel importante la familia de Fernando Olivier, y sobre todo su hija Iliana, pues bueno, mandándonos fotos. Tratamos de llevarlo todo con discreción y con secreto, que casi se nos va al traste porque a veces los periodistas cometen errores de bulto y publican las noticias cuando no tienen que publicarlas. Y casi se nos va de las manos, porque algún amigo de Fernando Olivier, cuando lo leyó en La Nueva España, pues llamó a la familia. Pero en este caso yo creo que Pilar hizo de freno y logró que no avanzara más la noticia. Pero bueno, casi estuvo en un tris de rompernos ese secreto, porque lo que queríamos era sorprender a Fernando Olivier con este retrato, que en estos momentos, bueno, aparte de los que lo vimos allí, de la familia, pues solo Iliana pudo contemplarlo, y nos apetecía que lo vieran de la familia para ver si el artista había mostrado o había sabido captar, ¿no? con esa dificultad que os decía de no ser capaz de trabajar con el modelo. Bien, ¿por qué? Una vez explicado el por qué queríamos hacer esto, también, ¿no? Yo creo que lo que queríamos era reforzar ese lazo de amistad con Fernando Olivier como hijo adoptivo de Illas, y que ese retrato reflejara algo más que lo que en sí es, sino que también, pues, de algún modo, lo acompañara con el cariño y que el afecto que lo tenemos en Illas. Fernando Olivier González Pumariega, yo creo que decir González Pumariega y decir Calavero es una unión, es algo que evidentemente ya identifica. Decía una vez Fernando Olivier que él se sentía muy de Illas y muy asturiano, y evidentemente no había nacido en Illas, pero siendo un Pumariega, pensemos que en Calavero hay un barrio que se llama Pumariega, evidentemente ya identificaba, ya de algún modo identificaba el terreno el territorio con la persona. En ese sentido nosotros queríamos, ¿no?, unir esos lazos y ese afecto. Nos decía también Fernando que él había tratado de pasar la vida con discreción y que casi lo había conseguido. Nosotros en Illas vamos a hacer todo lo posible para no facilitarle la labor, porque sí entendemos que es importante que su figura pues, quede y trasciende, al menos en nuestro concejo, y que de algún modo ese afecto, decía, aparte de ese retrato que va a estar colgado en el salón de plenos del Ayuntamiento, y hoy le voy a hacer una petición formal, y es que pedirle que nos autorice para que la biblioteca de Illas lleve su nombre. Eso ya espero que me diga que sí,
pero es la intención que también tenemos. Como decía, a pesar de las dificultades de ese retrato, porque el artista, como decía, es muy exigente, pero yo creo que supo captar dos elementos importantes, y luego lo explicará mejor Fernando Fuello. Por un lado es la mirada, ¿no? Esa mirada que, como él dice, es una mirada interior, pero por otro lado hay un elemento importante que identificamos en ese retrato. Ese retrato está tomado en Calavero, en su casa de Calavero, y juega un importante papel la luz. Estamos hablando de la luz del verano, de la luz que es el recuerdo de todos esos veranos de la infancia que Fernando Olivier pasaba en Calavero, esos largos veranos de libertad en ese valle que huele a manzanas. Yo creo que esa imagen y esa idea está captada precisamente en el retrato, porque creo que si algo debe de perdurar en el recuerdo de las personas y en las raíces es precisamente ese sentimiento, ¿no?, hacia un territorio y en este caso hacia nuestro concejo, hacia ellas, que estamos orgullosísimos de que Fernando Olivier sea nuestro hijo adoptivo. Quiero agradecer también a Fernando Fuello por el esfuerzo. Fernando Fuello es un pintor que está vinculado en estos últimos años, sobre todo mucho a nuestro concejo. Ese folleto que os di de una historia que cuenta Palacio Valdés, que se desarrolla en el Palacio de Illas, pues la portada está pintada por un alumno de la escuela de Fernando Fuello en Illas. Como veis, los alumnos ya aventajados. Y Fernando Fuello, pues aunque para muchos de vosotros sea un pintor desconocido, seguramente porque juega un poco la labor de su tocayo, Fernando Olivier, también quiso pasar desapercibido. Y aunque su obra esté colgada en numerosos países, ahora mismo hay una exposición espléndida en Oviedo, otra en Burgos, y en enero me parece que tiene una aquí en Madrid, en el Ateneo, o a principios de año. Es un pintor con un prestigio y un reconocimiento internacional importantísimo, tiene muchos premios internacionales, algunas de sus obras cuelgan en alguno de los palacios de Arabia Saudí o en muchos lugares de Japón, con exposiciones en Alemania, en Japón, en numerosos lugares, pero sí que es verdad que también luego es una persona que juega mucho con ese papel de trabajar un poco de espaldas. Cuesta mucho el convencer a Fernando Fuello para que haga una exposición. Yo os invito, en la medida de lo posible, a que las veáis y que contempláis, pues yo creo que de los que está considerado uno de los grandes, si no más grande, ilustrador de la naturaleza. Dice unas palabras suyas muy bonitas en uno de estos folletos, su amigo Arzuaga, porque Fernando pintó gran parte de la obra de Atapuerca y trabaja pues conjuntamente con Arzuaga en todo lo que se desarrolló. La obra de Burgos, la exposición, pues va unido. Esta que está en Oviedo, sé que estará en Burgos también, y bueno, quiero agradecerle mucho el trabajo porque sé que se esforzó, es un hombre exigente y se esforzó con esta labor. Así que espero, Fernando, que te guste la obra que tu tocayo pintó, y lo que sí queremos, y eso yo creo que tiene que quedar muy claro, es que nosotros nos sentimos orgullosos de que seas nuestro hijo adoptivo, y esta obra queremos que la atiendas como una obra, como una muestra de nuestro cariño y de nuestro afecto. Eso es realmente lo que queremos hacerte llegar con esta obra. Qué bonito. Me siento muy mejorado. Con el micro. Qué bonito. Sí, precioso.
él se caerá. Preciosa. Muy bonito, preciosa. Bueno, espero que os guste, sobre todo a Fernando, y que, repito, no es más que la muestra y el de cariño y de afecto de todos los vecinos y vecinas de Illas. Y ahora pues le paso la palabra a Saúl, que bueno, también quería comentar unas palabras, pues basando un poco la figura de Fernando Luis. Hola, buenas tardes. El culpable de desvelar el homenaje soy yo. Pero esa es lo que me dedico, a desvelar noticias que nadie quiere que se descubran. Cuestiones, gajes del oficio. Y ya pidiendo disculpas voy a leer un poco, porque he resumido 90 y tantos años, 91 años que tiene Fernando Olivier en un solo folio, y es un trabajo arduo. Bueno, empiezo. Estaba en un cóctel que daba el canciller Helmut Kohl. Estaba en Polonia en viaje oficial. Por aquel entonces yo era embajador en Varsovia. Gran parte de la dieta, el congreso, ya no era comunista. Subió, soltó su discurso, se le acercó un joven de la embajada, le dijo algo al oído y Kohl interrumpió el discurso. Y estaban tirando el muro. Esto me lo contó hace un par de años Fernando Olivier González Pumariega. Hicimos una entrevista en su casa familiar en Talavero, en Illas, concejo de donde proceden sus ancestros maternos. Me ofreció una cerveza, hablamos y hablamos. Me contó que había trabajado para el Ministerio de Exteriores en la época de Franco, que fue uno de los primeros diplomáticos destacados en Canadá, que cuando viajó a aquel país parecía que estaba naciendo. Me contó también que había conocido a Tito, en la época en que Tito era mucho Tito. Me dijo también que en uno de sus últimos puestos destacados fue en Polonia, en la época de Jaruzelski y Les Walesa, dos tipos que yo solo conocía porque salían en los telediarios. Este en los exteriores de Gdansk y aquel con aquellas gafas tan extrañas en la época de la ley marcial. Olivier González Pumariega, cuando era un adolescente y que empezaba a afeitarse, hacía lo posible para que los sustos posteriores a la caída del muro no nos cogieran desprevenidos. Para eso sirven, a fin de cuentas, los diplomáticos de postín. Y Olivier tiene mucho de eso. Es sobrino nieto o algo así, lo tiene que aclarar él ahora, del español más aguerrido de todos. Un ciudadano de Illas, de donde el embajador es hijo adoptivo, decidió ponerse el mundo por montera. Con los barcos yanquis asolando el puerto de La Habana, don Juan González Pumariega se puso a remar en su chalupa. Llegó a la fragata metálica que cerraba los muelles. Les entregó un mensaje: cuidado, que si no abrís el puerto caerán sobre vosotros todos los males de la patria, los de Illas. Entonces, antes del desastre, eran así, señores de pelo en pecho. Hoy honramos a uno de sus herederos, el primer hijo adoptivo de Illas, ya digo, ciudadano ilustre del Concejo Asturiano y de esta villa y corte. Anda ya por los 90, pero no se le nota nada. Hágame caso, escúchenle. Muchas gracias. Ahora Fernando Cuello, que bueno, quiere decir unas palabras. Yo creo que es un poco que nos dé la visión del artista. Hoy conoció yo creo que conoció a Fernando Olivier y de alguna manera ya sabe si acertó o no acertó. Perdón, buenas tardes. Después de tantas elogiosas palabras tengo una cierta timidez. Me van a disculpar, yo no conocía al que posaba en mi estudio sin estar presente, que es Fernando. De todas maneras tenía referencias, me habían hablado bastante. En primer lugar, muchísimas gracias por su presencia, gracias al Centro Asturiano, sobre todo gracias a Fernando por haber pasado largas tardes en mi estudio sin estar presente en el mismo. Y ahora ya relajado un poco, quisiera comentarles que efectivamente, como dijo Alberto, no suelo hacer nada si no lo observo personalmente. A mí no me interesa tanto la parte de la figura externa, me interesa más el interior de las personas. De hecho, las fotos que llegaron a mi poder, ninguna me complacía suficientemente. Me parecía que lo que estaba viendo
era mucho más importante que lo que se presentaba en aquellas imágenes y tenía que profundizar. He intentado buscar a través de las referencias que me llegaban la personalidad de Fernando y he hecho un retrato mirándose quizá hacia su interior, una vida larga, cargada de muchos compromisos y con un conocimiento humano importante. Hoy algo que está muy en desuso, parece que no, el ser humano importa poco, pero en aquellos momentos era muy duro ser diplomático y mantenerse en unos frentes bastante difíciles. El hecho de que Alberto y el Concejo de Illas me hayan encargado el retrato para mí fue un reto importante, ya digo, porque no conocía a la persona, pero me enamoró la historia, me puse a ello y dudé muchísimo de si estaba acertando con las líneas, con lo que realmente podía significar la figura de Fernando y los trazos. La acuarela lo hice en acuarela. La acuarela es la técnica más difícil, no permite corrección. Ahí hay otro reto importante, porque el óleo te permite corregir, echar pintura. La acuarela no es un trazo directo, hay que estar muy dentro de un equilibrio del yin y el yang. Es decir, que no sé, el artista no debe estar alterado para nada y debe estar comunicándose con el que posa, que no posó. Ahora ya sí, ya yo me doy cuenta de que estaba allí en mi estudio perfectamente y con las pocas palabras que hemos hablado mientras se iba a celebrar este acto me da la impresión de que he dialogado con él en el tiempo y en el espacio. Espero que les guste y sinceramente para mí ha sido un placer retratarle y me siento muy honrado por su presencia y que me acepten ustedes mi retrato y que lo vean y que lo reconozcan en él. Para mí es un placer. Sinceramente, muchísimas gracias a todos. Yo quisiera empezar dando las gracias al presidente del Centro Asturiano, que nos ha tratado con generosidad y con asturianidad, que es una cosa muy importante. Me he quedado asombrado, porque esto es una maravilla de edificio y de organización, y le felicito por ello. No sé si puedo prometer que vendré a tomarme aquí alguna sidrina, porque ya estoy con los yogures un poco caducado, pero en fin, no tanto como creen en el centro médico donde ayer que tuve que hacer mi revisión semestral. El doctor que me vio me dijo: ¿qué edad tiene usted? Y no se la quise decir por coquetería. Y dijo: no, lo pregunto porque en los papeles de nuestro centro figura que tiene usted 115 años y me encuentro muy bien. Pero dicho usted algunos. Bueno, muchas gracias. Y quiero agradecer también el homenaje. Antes de mis palabras de agradecimiento y antes de que se me olvide, quiero decir a Alberto que acepto como un honor más de los que me ha conferido el Ayuntamiento de Illas el que la biblioteca lleve mi nombre. Y naturalmente me siento muy honrado que se cuelgue el retrato fabuloso que me ha hecho mi tocayo Fernando Follo en el salón de actos del Ayuntamiento de Illas. Y por último, quiero agradecer la presencia de Alberto, de Saúl, del padre Ceferino, que es mi colega en el arte de ser hijo adoptivo, que han querido venir aquí porque sabían que yo no podía ir, como me hubiera gustado,
no podía ir a ellas, que es lo que yo hubiera querido hacer. Y quiero dar las gracias a Saúl, que ha seguido un poco por su labor de periodista y de cronista las vicisitudes de mi vida, que no es tampoco tan impresionante como pudiera parecer. He hecho una carrera en la que me he dedicado exclusivamente a trabajar, como diría de una manera muy simple, a trabajar en lo mío. Y en eso yo creo que me parezco a Alberto Tirador y al padre Ceferino. Los tres coincidimos en que hemos trabajado en lo nuestro. Y cuento una anécdota que me impresionó mucho. La última vez que estuve en Illas, que tuve que ir, porque siempre a darle la lata al alcalde por los líos del catastro, del ayuntamiento, del Prado, tal y del Prado cual, que siempre está uno fuera de la ley, porque además la ley corre más que nosotros. Al lado del ayuntamiento están las escuelas de los niños del concejo. Y cuando salí y me monté en mi coche, entonces conducía y podía irme a casa sin riesgo, estaban las jóvenes del concejo recogiendo a sus hijos que salían del colegio. Y aquello era una estampa que solamente había visto yo en los pueblos norteamericanos. Una serie de madres jóvenes yendo a recoger a sus hijos, charlando entre ellos y llevándolos a su casa, con una disciplina y una manera de funcionar perfectas, en un sitio donde en mi juventud había tierra y nada más. ¿A qué se debe eso? Pues que hay un alcalde que se llama Alberto Tirador, que se dedica a lo suyo y lo hace muy bien. Las carreteras están asfaltadas, hay agua corriente. Bueno, yo en la edad que tengo, que es casi un siglo, pues he visto de todo. He visto cuando las mozas y los mozos se bañaban separadamente una vez al año antes de la fiesta del pueblo en un pilón. Y había lámparas de carburo, y no había electricidad, y ahora las paneras, debajo de las paneras están llenas de Mercedes. O sea que algo ha pasado. Y las carreteras no son carreteras, son calles asfaltadas, y hay agua corriente, y hay teléfonos, y es una ciudad moderna, un país moderno, un país que ha estado desde la guerra de la independencia en la perrera de Europa, aislado de todo, con líos de todo tipo, y muy pobre y muy abandonado por nosotros mismos, nuestros antepasados, y por la voluntad de nuestros vecinos, que tampoco son mancos a la hora del reparto de bienes. He visto al padre Ceferino, que está en lo suyo también, salvarle prácticamente la vida a alguna persona, y perdón, padre, a alguna persona de Calavero, a cuyo padre yo tenía mucha estima y que estaba muy mal, y que el padre Ceferino pues le ha dado una nueva vida, y eso pues yo creo que es parte de su función y de su trabajo, y se ha dedicado a ello. Y yo, pues modestamente, pues, he procurado ver que pasa más desapercibido, porque es estar en el exterior, ver venir las cosas, contarlas, procurar que cuando haya una inundación que no nos coja de sorpresa, y ponerle un nombre a lo que ocurre. Decía Saúl que yo le conté lo de Jaruzelski y Wałęsa.
Bueno, yo conocía a los dos perfectamente. Malesa era el hombre de los sindicatos de Solidaridad, Solidarność, católicos, porque los polacos son muy católicos. Era el hombre que atraía a todas las masas, y Jaruzelski era de una familia muy noble, llevado por los rusos, que invadieron la parte de Polonia donde vivía la familia de Jaruzelski, llevado a los 14 o a los 13 años a una parte que los rusos querían anexionarse, y metido en un campo de concentración del que salió presentándose a una academia de oficiales provisionales en Kazán, en la ciudad de Kazán, que funcionó en la ciudad de Kazán, y en la que se construyó el ejército polaco actual, porque el ejército polaco actual es una continuación de ese, que se fusionó con los que estaban en el exilio. Jaruzelski era un profesional, un señor que despolitizó el ejército que los rusos querían que fuera soviético. Y Jaruzelski y Walesa se entendieron, y se entendieron con el cardenal Gleb de Varsovia, que era el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, y cuyo hermano, uno de sus hermanos, era secretario del Partido Comunista en Pomerania. Y cuando vino la democracia, la fiesta nacional polaca empezó media hora antes, porque empezó con una misa donde estaban todos los oficiales generales del ejército polaco, y se podía ver muy claramente quiénes habían ido a misa antes y quiénes no tenían ni idea. Miraban a ver si se tenían que arrodillar o no. O sea que esto, claro, hay que estar allí y verlo, y hay que hablar con ellos, y hay que discutir con ellos, y hay que contarlo también. Es una labor que exige estar presente, ser amigo de todos, y sobre todo ser muy discreto. Creo que este acto, que a mí me honra, como no se pueden imaginar, que me ha cogido completamente por sorpresa, trasciende un poco lo que hemos hecho los que aquí se han mencionado y de cierto modo homenajeado, que es que demuestra que cuando una persona piense lo que piense y sean sus ideas las que sean, se dedica a hacer su labor pensando fundamentalmente en el bienestar de sus vecinos, de sus conciudadanos, de sus súbditos, Alberto, de los que me encuentro, hace un servicio a toda España. No a Illas ni a Asturias, a toda España. Muchísimas gracias. Bueno, pues de verdad, yo creo que ha sido un acto emotivo, que es lo que pretendíamos, sencillo y a la vez, como decía, pues al final un encuentro con Illas y Fernando Olivier, así que de verdad, muchas gracias a todos por la presencia y nada, gracias de verdad, para mí ha sido un verdadero placer, muchas gracias.